Justicia con sentido humano, el podcast legal en tus manos, cerca de tu vida, tu corazón, hablando verdades con razón. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Justicia con sentido humano. Un espacio donde hablaremos del derecho no solo desde la frialdad del papel, sino también desde la vida real, desde las emociones y las decisiones personales. Yo soy Miriam. Y yo soy Julio. Y el día de hoy comenzaremos una serie de episodios que buscan ayudarte a entender tus derechos en situaciones muy comunes, pero también muy complejas. Y qué mejor que iniciar con un tema que no solo se vive en silencio, sino que es muy común hoy en día, que es el divorcio. Cuando hablamos del divorcio, muchas personas piensan en el conflicto, en un fracaso, pero en realidad el divorcio es un derecho, es la oportunidad de terminar el vínculo matrimonial de una relación que ya no funciona. En Chihuahua hay dos formas de divorciarse. La primera es el divorcio por mutuo consentimiento o voluntario, es decir, cuando ambas partes están de acuerdo en separarse y se realiza un convenio que se presenta ante el juez, o bien pueden acudir a justicia alternativa para que ahí se lleve a cabo el convenio. También existe el divorcio contencioso, es decir, cuando una de las partes no está conforme, ya sea con la separación o con los temas de guardia y custodia y pensión alimenticia de los hijos. Oye, Miriam, ¿y cuando las personas deciden divorciarse, qué es lo que sucede con los hijos? Esa es una pregunta que muy comúnmente nos hacen en el despacho. ¿Qué va a pasar con los hijos? Aquí, tanto si es un divorcio voluntario como un divorcio contencioso, pues se tiene que ver con quién se van a quedar los hijos y qué cantidad de pensión alimenticia le va a dar la otra persona que no los va a tener en su cuidado y las convivencias que sus hijos van a tener con su papá o con su mamá, dependiendo de con quién vivan. Okay. También es bien importante recordar que aunque sean adultos las personas que se divorcian, esta decisión impacta en todos los miembros de la familia, en niños, niñas y adolescentes, y por eso los juzgados o los jueces siempre ven en favor de ellos, en el interés superior del menor, del niño. Claro, y aquí también pues es bien importante decirle a la gente que nos está viendo y escuchando que el divorciarse no significa abandonar las responsabilidades que uno tiene, porque creo que lo hemos visto en la práctica. Hay muchas personas que se divorcian y se divorcian de los hijos también. Entonces creo que es importante que entiendan esa parte. Se están separando de su pareja, pero los hijos pues ahí van a estar para toda la vida. Claro, también así como dices, hay personas que se divorcian de los hijos. También nos ha tocado ver ahí en el despacho gente que se separa, se divorcia y siguen siendo equipo para sus hijos, ¿verdad? Están al pendiente de las necesidades, tanto para llevarlos, no sé, al fútbol, a sus actividades extraescolares. Sí, claro. Bueno, y cuando llegan al despacho las personas a querer divorciarse, ya sean hombres o mujeres, ¿qué dudas son las que más traen o qué sentimientos o preocupaciones te han externado cuando llegan al despacho? Pues me han externado, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la casa? ¿La estamos pagando los dos o la está pagando nada más él o ella y fue por un crédito Infonavit? ¿Qué va a pasar con ese crédito? También, respecto a la pensión alimenticia, ¿cuánto tengo que darle a mis hijos o cuánto es lo que me tienen que dar para mis hijos? ¿Cuándo voy a ver a mis hijos? ¿Se pueden quedar mis hijos conmigo? ¿Me los puedo llevar de vacaciones? ¿Les puedo tramitar el pasaporte y la visa? Son algunas de las dudas de las personas que han llegado ahí al despacho. También hay que recordar que muchas veces, no es la mayoría de los casos, y tú y yo lo podemos saber, ¿verdad? Porque llevamos varios asuntos de divorcio, pero en alguna gran parte de estos asuntos, lamentablemente hay violencia detrás de. Y creo que también una de las preocupaciones que mucha gente tiene es que si me divorcio, él me ha amenazado que me va a quitar a los niños o ella me va a quitar a los niños y yo ya no lo voy a poder ver. También creo que va muy de la mano el tema muchas veces de violencia familiar con el divorcio. ¿O tú qué opinas? Sí, muchas veces hay violencia dentro de la relación y pues el agresor o agresora
quiere continuar dentro del trámite de divorcio agrediendo a la expareja en ese momento. Nos ha tocado incluso convenios en el que deciden qué se va a hacer con los sartenes o con la plancha, con los peluches. Ok, que lamentablemente pues qué triste, ¿verdad? Porque a veces se preocupan más por lo material que por los hijos cuando hay hijos. Claro. Porque hay que dejar en claro que cuando no hay hijos pues es mucho más fácil, ¿verdad? Cuando Claro. no hay hijos, pues ¿qué es o tú qué has visto que sea el mayor problema? Que llegue una persona contigo a asesoría y te diga, es que me quiero divorciar, hay hijos, no hay hijos, o hay hijos ya mayores de edad, que ya, porque nos han tocado personas ya con 20, 30 años de casadas que deciden divorciarse y terminar su vínculo, y ya no hay hijos menores que estén estudiando que necesiten pues una pensión o que se resuelva sobre su guardia y custodia. ¿Qué conflicto hay que no pueda permitir muchas veces que ese divorcio sea de manera voluntaria? Pues generalmente son los bienes. No sé, por ponerte un ejemplo, no sé, una mujer que duró 30 años al cuidado del hogar, se casaron por separación de bienes. Entonces, el hombre al querer divorciarse, pues quiere quedarse con todo y no dejarle nada a su pareja, a su ahora expareja. Sin embargo, lo que yo les aconsejo en esos casos es que también como mujeres que se han dedicado al hogar durante el transcurso de su vida y que no pudieron trabajar por estar al cuidado de la casa, tienen derecho a pedir una pensión compensatoria. Es decir, como ellas estuvieron a cargo del hogar y no tuvieron la misma oportunidad que el hombre de desarrollarse profesionalmente, ellas tienen el derecho a recibir una pensión. Ok. Sí, claro que sí, porque muchas veces pues ellas piensan, ¿verdad? Me voy a divorciar y ya me voy a quedar sin nada, o todo lo que hicimos juntos pues se va a quedar él, por ejemplo, o ella, porque la casa está a nombre de él o ella y estamos casados por separación de bienes. Uh-huh. Entonces, pues es importante. Y bueno, ya una vez que llega la persona, la asesoras o lo asesoras en el proceso, ¿qué sigue? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para iniciar con un divorcio? Primero, vayámonos al divorcio voluntario. ¿Qué es lo que se necesita? Mira, un divorcio voluntario, pues tienes que presentar documentos, ¿no? Como en todo trámite. Entonces, en este divorcio vas a necesitar tu acta de matrimonio, porque es lo que pretendes disolver, el vínculo matrimonial. Uh-huh. Vas a necesitar acta de nacimiento de tus hijos, ya sea si son menores, pues para cuestiones de la pensión alimenticia, o si son mayores de edad, pues para mostrarle al juez que ellos ya no necesitan la pensión alimenticia, que ya son autosuficientes. Necesitas eso. También se necesita firmar un convenio, un documento, donde ambas partes se ponen de acuerdo respecto de los bienes, respecto de pensión alimenticia, si es que fuera el caso, y respecto a las convivencias, también si fuera el caso, uh-huh. Y guardia y custodia. Ok. Y una vez que se tiene el convenio, se presenta al juzgado, y creo que es una de las preguntas que siempre nos hacen en la gente que viene a asesorarse con nosotros. Más o menos, ¿cuánto dura un proceso de este tipo? Mira, un proceso de divorcio voluntario como el que estamos platicando, donde las dos personas están de acuerdo, es relativamente rápido. ¿Por qué? Porque este documento pues, lo firman ambas partes, las dos personas están de acuerdo. Entonces ese documento nosotros los abogados lo llevamos al juzgado, y ya después del juzgado nos van a dar una cita para que acudan las dos personas que quieren divorciarse a nuevamente ver el documento que firmaron y decir sí es mi firma y sí yo estoy de acuerdo con este convenio. Entonces estamos hablando de que desde que tú presentas el documento al momento que vas a firmar, pues tal vez te llevaste un mes y medio, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado. Ok. Y luego vas y firmas o ratificas, como se dice, te presentas ante el juez el día que te cita. ¿Qué sigue después? Después va a salir un documento, es una sentencia, los abogados decimos que es la sentencia, explicado en palabras más fáciles, pues es un documento donde está lo que el juez
resolvió lo que dijo. ¿Sabes qué? Ya de esto lo que ustedes me dijeron, estoy de acuerdo en estos puntos del convenio porque ustedes sí lo pactaron. Entonces, de acuerdo, van a estar divorciados. Sale esa sentencia y posteriormente el juez te va a dar un documento dirigido al registro civil para que tú lo lleves y puedas tramitar tu acta de divorcio. Ok, entonces como dices tú, pues relativamente es pues rápido, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué pasa, Julio, cuando hay alguna situación de conflicto entre las partes que no se ponen de acuerdo? Ya sea, vamos a ponerlo en varias partes, porque ha llegado mucha gente al despacho que nos dice, pues es que yo me quiero divorciar, pero mi pareja no quiere darme el divorcio, primero que nada. Y luego, pues ya, si no quiere darle el divorcio, pues mucho menos va a querer hacer un arreglo en cuanto a pensión alimenticia, guarda y custodia, en su caso, convivencias, separación y liquidación de la sociedad conyugal. Entonces ahí, ¿cómo es ese trámite? Mira, cuando una de las dos personas no está de acuerdo en divorciarse por algún motivo, y como lo mencionas tú, que no está de acuerdo respecto a la repartición de los bienes o la manera de convivir con los hijos o quién se los va a quedar, esto es diferente, obviamente así los dos están de acuerdo, como lo mencionamos anteriormente. En este tipo de divorcio, uno va a demandar al otro. Tú vas a demandar el divorcio y vas a poner, digamos, lo que tú solicitas para ti o para tus hijos, lo vas a poner y ese documento va a ser notificado a la otra parte. A la otra parte, él lo va a recibir, pues va a ver qué es lo que tú quieres y ya te va a decir por escrito si está de acuerdo o no. Ahora, que él te diga si está de acuerdo o no, no quiere decir que eso vaya a ser, porque también luego esa es una duda frecuente. Entonces, tú tienes tu postura, él tiene su postura y posteriormente los van a citar a una audiencia con el juez para tratar de llegar a un acuerdo en el que pues resulten beneficiados los dos o conforme los dos. Si ese acuerdo no es posible llevarlo a cabo, el juez los va a pasar a otra parte ahí con él y van a preparar las pruebas que se van a ofrecer en la audiencia de juicio. Entonces están varias audiencias de juicio. No sé, tú qué me puedas platicar de eso. Bueno, pues antes de entrar a la audiencia de juicio, vamos a regresarnos un poco para la gente que pues no se está viendo, que no es abogada y tiene dudas. Ahorita que tú decías que hay que notificar, que va y se le notifica a la persona. ¿Es forzosamente obligatorio tener el domicilio de la persona? ¿O te han tocado asuntos en los que llega la parte que sí se quiere divorciar, tu cliente, tu clienta, pero no tiene el domicilio de esa persona, no sabe dónde vive? ¿Hay algún problema si no sabe dónde vive? No necesariamente, porque si bien no sabes dónde vive, tal vez sepas dónde trabaja y ahí se le puede notificar. E incluso si no sabes dónde vive y ni dónde trabaja, pues tú en tu demanda puedes solicitarle al juzgado, al juez, que mande preguntar al Seguro Social, que mande un oficio. Y pues la mayoría de las personas están dadas de alta en el Seguro Social. Entonces de ahí nos puede decir dónde es el lugar de su trabajo y por consiguiente pues nos va a decir dónde podemos notificarlo. Ah, ok. Pero pues ya eso es un poco más tardado, ¿verdad? Sí es más tardado. Sin embargo, pues se va a hacer, se puede hacer. Pero no es algo que nos limite como abogados para poder llevarle el proceso a las personas. No. El abogado creo yo que está para darle soluciones a las personas. Decir, tal vez no podemos de esta manera, pero lo podemos hacer de esta manera o de esta manera. Ok. Y luego decías de esa audiencia. En caso de que se llegue a un acuerdo ahí, ¿qué pasa? Si se llega a un acuerdo ahí, se acaba el juicio, se acaba el asunto. Como pasa en el divorcio voluntario, pues ya va a salir tu sentencia y te van a dar un oficio, un documento para llevar al registro civil para tramitar tu acta de matrimonio. Ah, de divorcio, perdón. De divorcio, sí, no. Es correcto. Y ahora sí, contestando a tu pregunta de las audiencias de juicio. Sí, te digo, tú has estado en más audiencias de juicio. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando las personas no se ponen de acuerdo en esa primera audiencia que les comentaba? Mira, pues ahí en la audiencia de juicio,
pues se desahogan, como ya lo dijiste tú ahorita, todas las pruebas que uno ofreció, tanto en la demanda, en la primer escrito que uno presenta, como en la contestación que nos dan. Ahí pues se van y se llevan los testigos, tanto el abogado de la persona que se quiere divorciar como de la otra parte, pues le preguntan a los testigos sobre los hechos de la demanda, ¿verdad? Es decir, tú sabes si los conoces, por qué los conoces, desde cuándo, sabes si se casaron, si tienen hijos, todas esas situaciones. También llevas, bueno, se presentan ahí estudios socioeconómicos cuando es necesario. Por lo general, los jueces cuando no se llega a un convenio en la audiencia antes del juicio, que se llama preliminar, en esa audiencia, cuando no se llega a un convenio, pues los jueces solicitan a trabajo social un estudio socioeconómico para las dos partes. ¿Para qué? Para poder ver, aparte de lo que uno le mostró en los documentos, pues para poder tener la certeza de las necesidades de una parte y de la otra también, cuánto ganan, cuánto gastan. Entonces se presenta ese estudio socioeconómico que lo hace personal especializado, trabajadores sociales que trabajan, vaya la redundancia, en el tribunal. También en ocasiones se solicitan estudios psicológicos de las partes. También eso se presenta en el día del juicio. Esto, por ejemplo, esto que mencionas tú de los estudios psicológicos, ¿esto es con qué finalidad? ¿Para ver si una persona es un peligro para los niños en caso que los haya? ¿O para qué sirven? Mira, como decíamos ahorita al inicio de este capítulo, de este episodio, a veces hay situaciones de violencia. Entonces, porque también es importante decirle a la gente que muchas veces estos asuntos de divorcio inician lamentablemente con una orden de protección que se solicita en el tribunal. ¿Cómo es eso? Una medida de protección. Es decir, si hay alguna situación de violencia, la persona, hombre o mujer, pueden acudir al tribunal. Hay un juzgado especializado que emite medidas de protección. Es decir, tú vas sin documentos, no es necesario a veces que lleves documentos más que tu identificación, porque muchas veces la violencia es tan fuerte que la persona sale de la casa para asegurarse su integridad de ella y de sus hijos en caso de que hay. Acudes al tribunal, solicitas una medida de protección, llenas un formulario, te pasan con un abogado y le platicas la situación. Y el abogado, en base a lo que tú le platicas, puede determinar que la desocupación del domicilio de la otra persona. Le notifican a... Sí, disculpa que te interrumpa. Eso que tú dices de la desocupación del domicilio, es decir que si, pues digamos, es una orden, una medida de protección lo que dices, me imagino que la persona que está en el domicilio es el agresor, ¿verdad? Y la persona agredida salió del domicilio. Entonces, con eso al decir desocupación, ¿tú quieres decir que va a ir alguien a sacar a esa persona agresora del domicilio? Así es. Los notificadores del tribunal en compañía de la policía municipal y le notifican esa orden, esa medida, para que agarre solo sus cosas personales. Nada de que, pues bueno, me voy, pero me voy a llevar la cama, la sala. No, solo sus cosas personales, ropa y documentos personales, artículos de higiene y todo eso. Y pues le piden que se retire y que no se acerque a la persona que solicitó esa medida de protección. Ojo aquí, esas medidas de protección solo duran 20 días. ¿Por qué? Porque son como el preámbulo a iniciar antes de iniciar un proceso, ya sea en la vía familiar o en la vía penal. Es decir, tú tienes esos 20 días, muchas veces a lo mejor la agresión pasa en el momento o el día que tú vas a solicitar esa medida de protección. Entonces, pues entendemos que la cabeza la traemos en otro lado, traemos la preocupación, la angustia, el susto.
Y como te digo, las personas pueden acudir, en su mayoría acuden solas, acuden sin un abogado a solicitar las medidas de protección. Entonces te dan esos 20 días para que tú te acerques a un abogado o a una dependencia donde te puedan ayudar para iniciar el trámite de divorcio, que es el tema que estamos hablando en este caso. Al decir medidas de protección, ¿te refieres a lo que vemos en la televisión como orden de restricción, de que no se te pueden acercar a ti o que se van y te molestan ver la policía y se los va a llevar? Sí. ¿Es algo similar? Sí, en materia penal pues son órdenes de restricción y en materia familiar pues se llaman así, medidas de protección, órdenes de protección, y que pues la más común es la desocupación del domicilio, y pues junto con esa es no molestar a la persona ni acercarse a los lugares en donde esté esa persona. Pero te digo, sí es bien importante que la gente sepa que son 20 días nada más. En esos 20 días, la persona puede ir a demandar a la otra parte el divorcio, y ahí le tiene que señalar al juez que existe una orden o una medida de protección. ¿Para qué? Para que el juez, cuando entre la demanda y la acepte, esa protección que le están dando de no entrar en el domicilio, de no acercarse, de no molestar, dure durante todo el proceso. Ok, entonces, a ver si lo entendí bien. Si una persona dentro de su matrimonio está sufriendo violencia, puede ir al juzgado especializado de órdenes de protección que mencionas, y comenta su situación, le van a dar una orden de protección y van a ir a sacar al agresor del domicilio. Y les van a dar 20 días para que esta persona, pues ya de manera tranquila, sin ser agredida por la otra persona, busque un abogado y comience su proceso de divorcio. Así es. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, te decía, ya retomando el tema del juicio, en esos casos, por ejemplo, donde hay violencia y hubo una medida de protección y a lo mejor están suspendidas las convivencias con los hijos del padre o de la madre, se solicitan, la juez o el juez solicitan también por lo general que se les hagan estudios psicológicos a las partes del juicio. Las partes no solo son, como decíamos al principio, los adultos que se quieren divorciar, sino también a los hijos cuando están en edad de que se les pueda hacer una pericial. Esta pericial pues tiene el objetivo de ver si las personas son o tienen rasgos de ser violentadores o violentadoras, o de ser víctimas de la violencia, y también pues si son o han llegado a ser manipuladores con los hijos. Eso es básicamente lo que se ve en los estudios psicológicos. Estos estudios le ayudan mucho al juez, sobre todo para fijar convivencias, que eso ya lo veremos en un capítulo más adelante cuando hablemos de las convivencias en específico. También otra de las pruebas que se presentan en el juicio, ya retomando el juicio, la audiencia de juicio, es la confesional de la persona. ¿Qué es eso? Haz de cuenta que pues yo voy y yo demando el divorcio y señalo que pues él tomaba mucho, no convivía bien con los niños, no llegaba a dormir, ciertas situaciones. Uh-huh. Entonces, la otra persona al contestar, pues ahí se supone que ella me contestó lo que yo estoy demandando, ¿verdad? Sí. Sin embargo, al juez hay que decírselo también en el momento del juicio, frente a frente. El abogado, en este caso nosotros como abogados, le preguntamos a la otra parte si sobre los hechos, si es cierto que tomaba, si es cierto que era violento, si es cierto que dejaba a los niños solos. Eso es la confesional, porque le preguntas cosas que directamente la otra persona hizo o dejó de hacer. Okay. Y esta otra figura, el código marca otra figura, otra prueba que se puede presentar en el juicio,
que se llama declaración de parte. Ahí es una parte le pregunta a la otra parte. Es como el momento que tienen, yo lo veo así, en la práctica, muchas veces es el momento que tiene la parte como de desahogarse y de poder preguntarle todas esas cosas que ha traído en la cabeza a lo mejor y que por miedo a la reacción de esa persona no le pregunta. Es decir, oye, ¿por qué tú dejaste de darme pensión para nuestros hijos? Oye, ¿por qué tú cambiaste de repente la casa a nombre de tu mamá? Que son situaciones y son ejemplos que se han dado. Entonces, una vez que se desahogan todas esas pruebas, el juez va a tomar una determinación, valorando el juez esas pruebas, diciendo, bueno, a ver, los testigos de la parte que está solicitando el divorcio, la parte que está solicitando el divorcio me dijo esto, y los testigos vinieron a decir esto, su estudio socioeconómico sale así, y su estudio psicológico sale así. Ahora, el demandado, o a quien se le está demandando el divorcio, me dijo, contestó esto, sus testigos vinieron a decir aquello, así salió en el estudio socioeconómico y así salió en el estudio psicológico. Aparte me mostraron, no sé, a veces hay situaciones en donde los niños tienen alguna condición, alguna enfermedad que necesitan pues un poco más de atención o ciertos cuidados médicos especializados. Entonces, también dentro del escrito que uno presenta desde el inicio, puede presentar todos los documentos que crea uno necesarios para poder acreditar ante el juez esta situación. Entonces, si estamos hablando de una persona que está solicitando el divorcio y tiene un hijo con alguna condición de discapacidad o alguna enfermedad, pues se tuvo que haber mostrado desde un principio el diagnóstico médico, el expediente médico, todas esas situaciones. Entonces también esos documentos no se desahogan en la audiencia, pero el juez para resolver sí los toma en cuenta. Okay. Y ya una vez que toma en cuenta estas situaciones, pues el juez va a tomar su determinación. Aquí es bien importante señalar, porque creo que nos ha pasado en varias ocasiones, de que la gente pregunta, y yo te lo pregunto a ti, ¿el juez puede decir que no me divorcia? No. ¿Por qué? El divorcio se va a dar sí o sí. Ya con que una de las dos personas no quiera estar con la otra es razón suficiente para dejar de estar unidos en matrimonio. Ya no es como antes, que antes necesitabas acreditar ciertas situaciones para poderte divorciar. Antes sí era así como lo vemos muy frecuentemente en las películas, no te voy a dar el divorcio. Pero actualmente es una situación que se va a dar sí o sí. Inclusive hay jueces que si tú demandas el divorcio contencioso a tu expareja o tu pareja y él dice que está de acuerdo en divorciarse, o aunque diga que no está de acuerdo en divorciarse, hay jueces que en ese momento dicen gira ese oficio del registro civil con la finalidad de que tramiten el acta de divorcio. Y ya pues se queda el problema. Y ya nada más lo demás. Problemas o situaciones de litigio, ¿verdad? De pleito. Sí, ya sea de los bienes, pensiones alimenticias, guardia y custodia, pero por lo pronto ya se divorciaron. Uh-huh. ¿Algún caso que a ti te haya tocado así que digas tú, me acuerdo de por alguna particularidad o alguna situación? Pues por ejemplo, nos ha tocado aquí en el despacho, tocó una situación en la que el hombre demanda a la mujer, le demanda el divorcio, él solamente demanda el divorcio, que no quiere estar con ella, pero ellos durante su matrimonio están casados o estaban casados por sociedad conyugal, lo que muy comúnmente la gente conoce como bienes mancomunados. Legalmente es sociedad conyugal, pero para que todos entendamos es bienes mancomunados. Entonces, este señor le demanda el divorcio a ella y ella dice, ok, estoy de acuerdo con el divorcio, pero ¿sabes qué? Yo te estoy demandando a ti que dividamos lo que hicimos durante nuestro matrimonio. Dividamos y nos repartamos. Esto legalmente se llama
liquidación de la sociedad conyugal. Ujú. Entonces, es la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Entonces nosotros le demandamos eso al momento de contestar la demanda y pues eso está en pleito todavía. Ahorita ya salió la resolución donde ellos están divorciados, pero falta resolver lo demás, que son los bienes. Ok. Yo en particular tengo uno en la mente de una que fue voluntario, que ambos quisieron divorciarse, se hizo convenio, ellos ya no tenían hijos sus hijos eran mayores de edad, ya no tenían la necesidad de recibir alimentos por parte de su papá, ni convivencias, ni nada, ya de hecho ellos pues tenían ya su vida independiente. Y recuerdo mucho que cuando fuimos a acompañarlos ante el juez a que dijeran que estaban ellos de acuerdo en el divorcio, me decían que si ya después de que saliera la sentencia o el acta de divorcio en su momento, se puedan volver a casar entre ellos. Entonces, es algo que se me hizo muy fuera de lo normal, porque por lo general ellos iban en muy buenos términos como amigos realmente, y más en estos casos donde ya no te une, pues dicen que sí, los hijos te van a unir siempre, ¿verdad? Pero ya no como si fueran menores de edad. Y ellos ya tenían ese plan de si en algún momento las cosas seguían bien como estaban hasta ese momento que fuimos a firmar, porque yo les decía, pues si no quieren firmar, no hay problema, porque eso se puede, no les dijimos a la gente que nos está escuchando y viendo, puede ser voluntario y te puede citar el juez y se puede ir ese día a la audiencia y ahí mismo puedes decir no, mejor no me divorcio. Entonces, pero ellos sí estaban conscientes y querían divorciarse, pero sí tenían esa duda de nos podemos casar otra vez entre nosotros para en algún futuro. Y ya yo pues les dije que sí todo y ya firmaron y salió su sentencia y todo. Entonces es un asunto que sí se me ha quedado muy grabado por esa situación, por la buena relación que ellos tenían. No sé, algo más que quieras decir para ir cerrando con el tema. Pues ya solamente me gustaría agregar que elegir terminar con el matrimonio con dignidad es una forma también de construir justicia con sentido humano. Y recordarle a toda la gente que nos ve y nos escucha que el divorcio no es un fracaso, a veces es el más grande acto de amor propio y también de amor a aquellas personas que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes compartir este contenido, también puedes mandarnos tus preguntas, tus dudas y con gusto lo vamos a resolver. Recuerda que puedes compartirlo, puedes enviarnos tus dudas y también te invitamos a escuchar nuestros próximos episodios. Te esperamos la próxima semana. Y esto fue Justicia con sentido humano. Hasta la próxima. Justicia con sentido humano, en podcast legal en tus manos, cerca de tu vida, tu corazón.